Bienvenido a nuestra exploración de la Primera Guerra Mundial. La Gran Guerra, como alguna vez se la conoció, fue un conflicto de proporciones colosales que sacudió al mundo. Duró de 1914 a 1918, y fue un estudio trágico de la humanidad empañada por una destrucción y pérdidas sin precedentes. La chispa que encendió esta conflagración global fue un acontecimiento aparentemente insignificante, el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría en junio de 1914. Este evento envió un efecto dominó que finalmente llevó a todas las principales potencias del mundo a la guerra. Las batallas de la Primera Guerra Mundial se caracterizaron por la guerra de trincheras, una estrategia agotadora y sangrienta que resultó en ganancias mínimas pero pérdidas asombrosas. Durante 4 años, el frente occidental estuvo atrincherado en una guerra de desgaste que afectó significativamente las vidas de soldados y civiles por igual. Profundice y descubrimos que la vida durante la Primera Guerra Mundial supuso un alejamiento dramático del pasado. La guerra provocó profundos cambios sociales, y expuso a las personas a duras realidades. El racionamiento, la propaganda y la amenaza constante de ataques con dirigibles y ataques con gas fueron experiencias cotidianas para muchos. En medio de la devastación y las pérdidas, la Primera Guerra Mundial también sirvió como catalizador de numerosos avances tecnológicos. El progreso en las tecnologías bélicas durante este periodo fue extraordinario, y allanó el camino para el arsenal moderno que conocemos hoy. En una colisión entre lo antiguo y lo nuevo, la Primera Guerra Mundial vio el advenimiento de la guerra química, una táctica horrible que vio el uso deliberado de gases tóxicos para infligir sufrimiento y víctimas generalizados. El uso de gas cambió fundamentalmente la naturaleza de la guerra, introduciendo un terror invisible y aumentando aún más la sombría reputación de la guerra. Mirando a través de la lente de la historia, no es difícil comprender el impacto global de la Primera Guerra Mundial. Fue un mal necesario y una tragedia extraordinaria lo que impulsó a la humanidad a aprender de sus errores, y sus ecos siguen resonando un siglo después. La Primera Guerra Mundial también se destacó por su enorme pérdida de vidas. A medida que aumentaba el número de muertos, la guerra se convirtió en un catálogo desgarrador de sacrificios y sufrimiento. Entre las batallas más infames se encuentran Somme, Verdún, Ypres y Passchendaele, donde cientos de miles perecieron en implacables ofensivas. Soldados de todo el mundo se vieron envueltos en este caótico conflicto, arrastrados a una guerra que estaba lejos de casa. La guerra se libró no solo en tierra sino también en el mar, lo que dio lugar a colosales batallas navales en el Mar del Norte y el Pacífico. Más allá de las líneas del frente, en casa, los civiles se enfrentaron a las consecuencias de la guerra. La fuerza laboral se transformó a medida que muchas mujeres asumieron roles tradicionalmente desempeñados por hombres. Mientras tanto, el esfuerzo bélico impulsó la innovación en transporte, comunicaciones y medicina. Por encima de las redes de trincheras, se desató una nueva forma de guerra. La aviación alcanzó la mayoría de edad durante la Primera Guerra Mundial, evolucionando rápidamente desde los frágiles aviones cubiertos de tela de 1914 a las avanzadas máquinas totalmente metálicas de 1918. Con ello nació la guerra aérea, cambiando para siempre cómo se librarían las guerras. Un importante punto de inflexión en la Primera Guerra Mundial fue la entrada de Estados Unidos. Después de años de neutralidad, Estados Unidos declaró la guerra a las potencias centrales en 1917, reforzando significativamente la moral y la fuerza de las potencias de la Entente. A medida que las estrategias en el campo de batalla evolucionaron, y los avances tecnológicos jugaron un papel cada vez más importante en la guerra, los soldados tuvieron que adaptarse o morir. A pesar del peligro siempre presente y la sombría realidad de la guerra, los actos de valentía, camaradería y resiliencia eran comunes entre las tropas de primera línea. Después de 1917, las noticias del frente eran esperanzadoras ya que la marea estaba cambiando lentamente a favor de las potencias aliadas. La monumental ofensiva de primavera alemana, aunque inicialmente exitosa, finalmente agotó los recursos alemanes y marcó el comienzo de su implacable retirada. A mediados de 1918, la presión abrumadora de los aliados tanto en el frente occidental como en el oriental, junto con los disturbios y levantamientos internos en Alemania, desgastaron a las potencias centrales. El armisticio salió a la vista y, en la hora 11 del día 11 del mes 11, los cañones finalmente guardaron silencio. Con el armisticio llegó el Tratado de Versalles, un acuerdo de paz que buscaba castigar a las potencias centrales y remodelar Europa. Sin embargo, la paz estaba lejos de ser estable. Las persistentes animosidades y la naturaleza punitiva del tratado sembraron las semillas de un conflicto aún mayor y más devastador una generación después. El legado de la Primera Guerra Mundial sigue vivo. Desde los cambios geopolíticos que provocó hasta las transformaciones sociales que impulsó, la Gran Guerra influyó en el curso de la historia de la humanidad. Al recordar los sacrificios realizados y las lecciones aprendidas, nos esforzamos por garantizar que un evento tan cataclísmico nunca vuelva a ocurrir. La Primera Guerra Mundial ocupa un lugar profundo en la historia de la humanidad. No fue simplemente un choque de imperios, sino un choque de ideologías, de destrucción incomparable y avances tecnológicos sin precedentes.
Una guerra que llevó a la humanidad al límite pero que también mostró la notable tenacidad, resiliencia y coraje del espíritu humano. Además, la escala global de la guerra, y el innegable papel de la tecnología en su conducta la convierten en un estudio importante para quienes buscan comprender las causas, el progreso y los efectos de la guerra en la era moderna. Las lecciones extraídas de la Primera Guerra Mundial continúan dando forma a las políticas, estrategias y tecnologías militares del siglo XXI. Sin embargo, debemos enfatizar que si bien las innovaciones y lecciones aprendidas de la Primera Guerra Mundial son cruciales para examinarlas y comprenderlas, el costo humano y el sufrimiento experimentado nunca deben olvidarse. Que esto sea un recordatorio continuo, nunca debería ser necesario repetir una guerra para poner fin a todas las guerras. Las figuras monumentales de la Primera Guerra Mundial, los generales, los líderes mundiales, han pasado a la historia. Lo que nos queda por examinar y aprender son las vidas de hombres y mujeres comunes y corrientes, de sacrificio, de resiliencia y de esperanza durante los tiempos más oscuros. A medida que profundicemos en esas historias, nos daremos cuenta de lo que realmente significó vivir, sobrevivir y recordar. Siglos después de la Primera Guerra Mundial, el simbolismo de la flor de amapola sigue siendo un potente recordatorio de quienes perdieron la vida en el conflicto. Al conmemorar el centenario de la Gran Guerra, tomemos un momento para reflexionar, recordar y aprender de los acontecimientos que sacudieron al mundo hace un siglo. Desde el momento en que las balas comenzaron a volar, hasta el último segundo en que rugieron los cañones, la Primera Guerra Mundial quedará grabada para siempre en los anales de la historia. Las vidas de sus soldados, las pruebas que sufrieron, las pérdidas que sufrieron, sirven todos como conmovedores recordatorios. Gracias a ellos entendemos lo costosa y devastadora que puede ser la guerra. Los artefactos de la guerra son realmente conmovedores, los uniformes viejos, los rifles oxidados, las fotografías de rostro sombrío, las cartas de tiempos de guerra y los documentos descoloridos, presentan una conexión tangible con el pasado. A medida que estudiamos estos artefactos, comenzamos a comprender las historias de quienes nos precedieron, sus luchas, sus sacrificios y su fuerza. Más allá de los restos físicos de la guerra, la Primera Guerra Mundial remodeló dramáticamente el panorama político global. La desintegración de los imperios, el nacimiento de nuevas naciones, el rediseño de las fronteras y las semillas de conflictos futuros, cada uno de los cuales fue una alteración abrupta del status quo que existía antes de 1914. Como hemos mencionado, la tecnología jugó un papel fundamental en la configuración del terreno de las batallas durante la Primera Guerra Mundial. Desde aviones y tanques hasta gas venenoso y equipos de guerra modernos, surgió un nuevo estilo de guerra, al borde de una nueva era en la que las tácticas tradicionales del pasado ya no serían suficientes. A medida que nos acercamos al final de nuestra narrativa, hay que subrayar que, aunque el cese de los combates el 11 de noviembre de 1918 marcó el fin del conflicto, los efectos dominó de la guerra persistieron en los años venideros. La economía, la sociedad, la política y las estructuras de poder global fueron alteradas de maneras que reverberarían durante décadas. Más que un simple acontecimiento histórico, la Primera Guerra Mundial fue un acontecimiento que influyó en el tejido mismo de la sociedad humana y estableció un modelo para conflictos futuros. A medida que continuamos dando forma al mundo, miramos hacia atrás, a la Primera Guerra Mundial, no solo para recordar sino también para aprender, asegurando que las tragedias del pasado no se conviertan en nuestro futuro. Cada guerra tiene sus características definitorias y su devastación única. Con la Primera Guerra Mundial, lo que más destaca son la increíble pérdida de vidas, los cambios sociales irreversibles y los avances tecnológicos sin precedentes que están grabados en nuestra memoria colectiva. Como individuos amantes de la paz, la tarea vital que tenemos por delante es recordar siempre el pasado, honrar a quienes se sacrificaron y aprender las lecciones que ofrecen. Estas lecciones del devastador costo humano que inflige la guerra, junto con las innovaciones innovadoras que surgieron, continúan dando forma a las formas en que percibimos, prevenimos y resolvemos los conflictos. Al conmemorar las vidas perdidas, recordaron los héroes, es nuestra responsabilidad no simplemente recitar la historia sino aprender verdaderamente de ella. En conclusión, la Primera Guerra Mundial fue una prueba de fuego, un viaje que la raza humana se vio obligada a emprender, aunque de mala gana. Nos puso a prueba, nos robó, nos cambió, nos demostró que una guerra de esa magnitud debe, y puede ser la última de su tipo. Por lo tanto, dejemos que nos guíe, no solo cuando cuestionemos de qué es capaz la humanidad sino también para ver firmemente la dirección por la que debemos esforzarnos colectivamente.